colegio era el colegio Alfaro Zamora en el Cafetal, en el Boulevard, que jamás es un boulevard súper lindo. Y siempre recuerdo mucho el pasillo cuando llegaba porque olía como cuando sacan punta los lápices. Y yo creo que ese es un olor al grafito que es una delicia. Y de ese colegio particularmente, bueno, recuerdo siempre a mis compañeros, creo que muchos de ellos, incluyendo por ejemplo a Omar Vizquel o a Rubén Peñalver, seguimos siendo amigos para el resto de la vida. Creo que una de las maestras que más recuerdo se llama Carmen Victoria, porque me enseñó a sumar, cosa que parecía imposible. Yo le tenía terror a los números, a la matemática, y la pasé súper mal en primero y en segundo grado porque era como muy lenta para poder hacer las operaciones. Y ella me enseñó como trucos que me hicieron aprenderme las tablas y ya no tenerle a la matemática esa rabieta, menos mal, porque mi futuro tenía mucho que ver con la matemática, porque es el béisbol, y yo en el béisbol necesito no solamente saber los números, sino hacer los cálculos rapidito cuando un bateador se va al blanco o cuando da un hit, para sacar la estadística inmediatamente si necesito hacer ese trabajo. Y la otra que recuerdo, pero así súper entrañablemente, es Ignacia, que además era un nombre muy particular porque Ignacio es como un nombre masculino. Ella era preciosa, morena, con una melena larga, negra. Me parece que era preciosa, era bellísima mi maestra Ignacia. Y ella me dio mi primer libro. El primer libro que yo leí en mi vida fue Platero y yo. Y ella era como una guía de lectura y todos los viernes comprobábamos que estábamos leyendo el libro. Y fue algo muy lindo porque creo que la maestra que te inculca el hábito de la lectura y que después te acerca a otros libros para que los vayas conociendo, es la que te marca la vida, ¿no? Yo creo que la escuela tiene que ser un lugar muy grato. Yo lo recuerdo como un lugar muy grato, como un lugar al que yo quería ir. Y el fin de semana es rico jugar y descansar, pero también rico el lunes para volver a la escuela, para encontrarse con los amigos y para encontrarse con el conocimiento, con las maestras. Y es muy importante esa fase es en la que uno desarrolla la responsabilidad, el respeto por la autoridad. Yo siempre le digo a mis hijos que tienen que estar muy conscientes de que ellos tienen que obedecer a la maestra y seguir lo que diga la maestra. Les guste o no les guste mucho, la maestra no tiene que caerte bien. Claro, si la amas y ella te quiere y se establece esa relación, mucho mejor. Pero la maestra tiene que ser, uno tiene que acostumbrarse desde chiquito a que, aunque no te caiga súper bien, tienes que hacerle caso porque es la autoridad. Y en la vida, para tener éxito, siempre hay que seguir lo que dice la autoridad. En la vida civil, en el tráfico, seguir lo que dice la autoridad. Pero en los estudios también, porque quienes te dicen que tienes que hacer las cosas para aprender, lo que tienes que leer, cómo hacer un trabajo, cómo desarrollar una teoría para poder hacer una tesis. Los maestros, los profesores, los superiores, la autoridad. Y entonces es una época en la que uno tiene que aprender y acostumbrarse a respetar la autoridad, que no tiene siempre que ser una autoridad que se imponga por las malas. Las maestras casi nunca son así, pero hay que hacerles caso, porque cuando no se les hace caso, bueno, entonces cuando uno descubre el peso de la ley, pues que llaman el peso de la autoridad. Y creo que es algo que uno tiene que desarrollar como hábito. Cuando hablan de los hábitos de estudio, bueno, hay que ocuparse de eso, porque el hábito de estudio tiene mucho que ver después con el hábito del profesional. Si te da flojera levantarte, si te da flojera leer algo o entregar un informe, en el trabajo va a ser igual y entonces puede ser que haya un fracaso. En cambio, si te acostumbras a seguir los lineamientos, a hacer las cosas como las debes hacer, es muy probable que tengas éxito. El éxito no es otra cosa que hacer las cosas bien, con disciplina y con constancia. Eso es el éxito. Y un toque de suerte. Pero la suerte es muy interesada y siempre se pone del lado de ¿quién? Del que lo hace bien. Porque en todas las profesiones
obviamente la comunicación es una de las que más exige tener lecturas, pero en todas las profesiones el ingeniero que no lee sobre ingeniería o el médico que no lee sobre medicina se desactualiza y ya no es tan bueno como puede llegar a ser. Para los periodistas todas las lecturas son imprescindibles. Yo leo mucha historia del béisbol, pero también leo literatura normal, porque cuando uno escribe necesita leer. Mucha gente pregunta, ¿cómo hago yo para escribir? Lee. La única manera de escribir es leyendo. Yo creo mucho en eso que dicen que el miedo todos lo vamos a sentir, que es muy difícil que alguien diga que no tuvo miedo. Ante muchas cosas en la vida uno tiene miedo. Creo que mi primer gran miedo en la vida así fuerte fue cuando estaba embarazada de mi primer hijo. Bueno, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a salir? Ir a tener los 5 dedos en cada mano, qué sé yo. Uno tiene unos miedos gafísimos la primera vez que va a tener un hijo. Yo recuerdo que le preguntaba al doctor que si tenía los 5 dedos en cada mano y que si tenían uñas los dedos. O sea, uno tiene miedos muy tontos y miedos que también son importantes y miedos que impulsan. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar como periodista deportiva en el béisbol, no había ninguna mujer. Había Loli Álvarez en el Nacional y había Andrea Herrera, que hacía periodismo institucional deportivo. Había estado Pei Quintero, había estado Marta Blanco, pero para los peloteros ver una mujer en el logado era una cosa como muy impactante, un shock, y a veces no eran como los más simpáticos. Ese fue un miedo que había que superar. ¿Cómo? Estudiando más, preparándome más para que cuando los peloteros conversaran conmigo se dieran cuenta que yo no estaba ahí toda improvisada, sino que era tan seria como cualquiera de los varones que estaba haciendo su trabajo. Cuando me tuve que ir de Venezuela, y digo me tuve que ir porque no fue que salí como mucha gente que sale a estudiar, a hacer un posgrado, sino ante la situación y buscando un mejor futuro para mis hijos, tenía el miedo de un nuevo país, de no saber relacionarme, de cómo les iba a ir a ellos. Y lo importante del miedo no es tanto sentirlo como superarlo. Y siempre hay herramientas. Una de las mejores herramientas cuando estamos en familia es seguir en familia unidos, apoyarse en los amigos, apoyarse en el conocimiento. Porque, bueno, aquí he podido hacer trabajos que tienen que ver con mi profesión de periodista deportivo, no he dejado de escribir y todo eso me ha hecho tener mi propio refugio. Y cuando uno está en el refugio, bueno, el miedo está aplacado.